Veamos cómo se hace presente esta secuencia muestreada del pulso recibido cuando la transmisión es de múltiples pulsos, y para eso tengo ya preparada esta figura que representa el caso 1, pero con modulación BPSK. Y varios símbolos. Entonces tenemos una secuencia de 3 símbolos BPSK. Esa secuencia la separamos, esos 3 símbolos los separamos y trabajamos la convolución de esa señal transmitida con el canal que es impulsivo en forma individual para cada símbolo, cada uno con su convolución, en el entendido de que lo que opera, lo que subyace es el principio de superposición. Y lo mismo para el caso de la convolución con el filtro adaptado, que sabemos en la realidad es una convolución con la señal recibida completa, pero la podemos trabajar en forma individual, pulso por pulso, gracias al principio de superposición. Entonces, en el primer caso, realmente tenemos exactamente la misma situación analizada en la cápsula recién anterior: pulso, impulso, pulso, ambos localizados con un flanco en t igual a 0, y se genera entonces la función triángulo como señal recibida, y eso es lo que podemos observar acá. Aquí está la función triángulo que ya hemos analizado. Desde luego que el segundo pulso aparece como un triángulo retardado en t segundos debido a este retardo de t segundos, y es un triángulo que está de cabeza debido a que aquí hay un factor -1 en el pulso transmitido. Y finalmente el segundo pulso de la transmisión es nuevamente un pulso que está de pie, digámoslo así, tal como el primero, pero corrido en 2t segundos, por lo tanto aparece un triángulo de pie corrido en 2t segundos. La señal neta que aparece en el receptor, esta señal es la señal Y que habíamos definido originalmente aquí, cuando se tiene una señal transmitida que consta de varios pulsos, aparece una señal Y a la salida del pulso Q, y esa señal Y es la que se muestrea y produce las señales Y muestreadas, que es justamente acá la señal Y, que resulta de varios pulsos recibidos a lo largo del tiempo. Ahora, revisemos cómo esta señal de salida y las muestras tomadas sobre esta señal de salida se relacionan, no son representadas por la fórmula que nos interesa entender, que hemos dicho las muestras en la salida tienen una componente del símbolo deseado y tienen una componente de interferencia intersimbólica, en el entendido que por ahora estamos ignorando el efecto del ruido térmico. Entonces voy a reescribir esta expresión en la lámina actual, y lo que vamos a hacer es enfocarnos en esa expresión para el caso particular de la muestra Y, check sub 1, m minúscula vale 1, vale decir, estamos hablando de la muestra que se toma en
este punto de acá. Hay un corrimiento de t segundos debido al retardo tau 0. Después aquí es m minúscula es igual a 0. Podemos tal vez anotar eso. Acá tenemos tau 0. Y después acá tenemos el valor de m igual a 1. Y acá tenemos el valor de m igual a 0. Entonces, cuando hablamos de y1, estamos realmente hablando de la muestra que voy a marcar ahora con color naranjo, ahí, esta muestra, y sub 1 check, que según la fórmula es igual a S sub I sub 1 check, el símbolo que fue transmitido. Ese símbolo que fue transmitido corresponde a este símbolo de acá, multiplicado por X sub 0 check, que hemos asumido es igual a 1, porque siempre se puede definir el tamaño del pulso Q tal que esta muestra X0, que esta cúspide, ¿no es cierto?, tenga valor 1, más la suma de n es igual a menos infinito a infinito, n distinto de m, y m es 1, así que n distinto de 1, de los s sub i sub n, check, multiplicados por x sub m menos n, así que sub 1 menos n, check. Más ruido que lo estamos ignorando. Entonces, veamos término por término. Y1, este valor de acá, es el valor de esta cúspide de acá. ¿Por qué? Porque esta vale 0 y esta vale 0. Entonces, este valor de aquí y este son menos raíz de e bit, menos raíz de e bit, es igual a este valor de acá, S1, S1 check, lo que se transmitió en el instante 1. Y en este instante se transmitió una amplitud de menos raíz de e bit. Acá se transmitió raíz de e bit y aquí se transmitió también raíz de e bit. Entonces aquí es igual a menos raíz de e bit más esta sumatoria. Entonces vamos viendo de qué se compone esa sumatoria. Por este lado de acá tenemos Y1. Acá abajo, voy a destacarlo en rojo, se tomó una muestra que corresponde a S sub 1 sub I sub 1 check, que ya hemos dicho que vale menos raíz de bit, así que ahí tenemos esa muestra. Y esta sumatoria entonces es una suma de símbolo S y 0, vale decir es este símbolo,
ponderado por un X, y S sub 2 es este símbolo acá, ponderado por un X, que los voy a destacar ahora en color celeste. Esto es el pulso en 1 menos 0, x1 check. x1 check habíamos visto que vale 0. Multiplicado por el símbolo, pero como se multiplica por 0, queda 0, es decir, más 0. Ese 0 corresponde aquí a lo que está indicado en celeste. Ahí. Más otra muestra tomada, la voy a destacar en rosado, en el mismo instante, pero que corresponde a el símbolo 2. El símbolo 2, SI2, por x de 1 menos 2, x sub menos 1, x sub menos 1 acá vale 0, ya lo vimos, x sub menos 1 vale 0. Entonces se le suma otro elemento que vale 0 y es el que está destacado en rosado y que baja de ahí. O tal vez apuntarlo también hacia la sumatoria de la interferencia intersimbólica. Entonces así vemos como símbolos anteriores y símbolos posteriores al símbolo de interés en la muestra que se está tomando son símbolos que contribuyen con señal, con interferencia intersimbólica, que en este caso del canal blanco gaussiano es 0. ¿Por qué? Porque las cúspides anteriores y cúspides aún más futuras, aún más anteriores, de símbolos aún más antiguos o más nuevos, van a valer siempre 0. Es por esto que en el caso del canal blanco gaussiano nunca fue un tema la pregunta de interferencia intersimbólica. ¿Por qué? Porque la señal recibida en naranjo siempre fue igual a la muestra de un solo pulso recibido, que en este caso es esta cúspide invertida. Entonces aquí tal vez destacar que la interferencia intersimbólica es 0. Idénticamente 0 siempre. Anotemos esas ideas brevemente. Entonces vemos que nuestro modelo de transmisión bajo ancho de banda limitado cero interferencia intersimbólica es válido para el caso especial de transmisión con ancho de banda infinito, entre comillas, entre paréntesis, canal blanco gaussiano. Es decir, nuestro modelo
vuelvo a la fórmula correspondiente de nuestro modelo de recepción bajo canal de ancho de banda limitada, que revela que hay interferencia intersimbólica. Es un modelo que es válido también para el caso en que el ancho de banda tiende a infinito, que es un caso que conocemos bien y que se ha confirmado seguir siendo vigente. Entonces, lo segundo es que el caso 1 no tiene interferencia intersimbólica y por lo tanto las muestras Y sub m check obtenidas a la salida del filtro adaptado son igual al símbolo transmitido S sub I sub m check más el ruido V sub m, V corta sub m check. Y la observación clave que todavía no la entendemos 100%, pero la queremos enfatizar, observación clave, es que no hay interferencia intersimbólica porque gracias a que el pulso recibido, la secuencia del pulso recibido, X sub m check, la secuencia de muestras del pulso recibido, es un impulso discreto. Habíamos visto que esta secuencia de muestras son un impulso discreto y gracias a que ese impulso tiene ceros en todos los instantes de muestreo, excepto en el instante deseado, es que al transmitir múltiples símbolos sucesivos, en el instante de muestreo de interés para un símbolo, el pulso recibido en esos puntos de muestreo de los demás pulsos anteriores y posteriores presenta ceros, y eso es ese impulso discreto que hay detrás de esta señal de pulso recibido, es la que garantiza de que no haya interferencia intersimbólica. Ese es el primer caso que nos interesaba estudiar. Vamos ahora a ver otro caso.